diagnosticar la depresión, ¿sí? La depresión tiene un diagnóstico clínico, no tiene un diagnóstico de laboratorio, pero, como habíamos visto en el trabajo práctico, hay patologías que pueden confundirse, o que pueden dar síntomas parecidos a la depresión, y que habría que descartar como el hipotiroidismo, algunas lesiones hipofisiarias, que podrían llegar a producir esos efectos. Hablamos de depresión cuando hablamos que una persona tiene un humor deprimido la mayor parte del tiempo y al menos 5 de estos siguientes síntomas, como ser la pérdida del placer por las tareas habituales, la pérdida del aumento del apetito de peso sin cumplir con dietas especiales, el insomnio o el hipersomnio. No todas las personas que están deprimidas quieren dormir nada más, hay muchas que tienen una depresión con predominio de excitación, de angustia, y tienen insomnio. Agitación o retardo psicomotriz, pérdida de energía o fatiga, sentimiento de inutilidad, autorreproche o culpa inapropiada o exagerada, disminución de la capacidad de pensar o de concentrarse, y deseo de muerte o ideas suicidas recurrentes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, gracias. Hay que tener en cuenta algo que está bueno, que por ahí les voy a comentar para que tengan, no sé si el año que viene lo van a ver, pero en las guías de salud mental, que están, perdón, en las guías de uso racional de medicamentos, cuando se bajó el programa de salud mental, está muy bien descrito todas las patologías y habla muy bien sobre duelo, porque muchas veces duelo se confunde con depresión. Un paciente que está en duelo puede tener algunos de estos síntomas, pero es parte de un duelo normal. Un paciente que está en duelo no solamente significa por la pérdida o muerte de un ser querido, puede ser duelo por la pérdida de un trabajo, o sea, una situación de duelo. Es propio que una persona esté angustiada, que esté mal, que no tenga ganas de vivir, que no tenga ganas de hacer nada, digamos, es propio de un duelo, y eso está dentro del duelo normal, ¿sí? Hasta 2 años un paciente después del duelo puede tener estos síntomas. Y eso no es un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando excede estos síntomas los 2 años, o cuando el paciente, digamos, tiene ideas suicidas post-duelo, sino es parte de lo normal del duelo. Perdón, pero me asfixié con el RAI, estoy súper ahogada. Me pusieron... los antidepresivos, bueno, vamos a clasificar los antidepresivos en 3 principales grupos, que son los tricíclicos, los inhibidores de la MAO y los inhibidores selectivos. Hemos visto un poco de esto en el trabajo práctico. Vamos a hablar primero sobre los tricíclicos, que junto con los selectivos son los más utilizados. Dentro de los antidepresivos tricíclicos vamos a tener a la imipramina, a la amitriptilina y a la clomipramina. Estos, que son de tercera generación, se van a desaminar a nortriptilina, a protriptilina o amoxapina. Todos estos se pueden comercializar como antidepresivos tricíclicos. Y después tenemos una segunda generación de antidepresivos tricíclicos, donde tenemos a la niacinamida y a la trazodona, que tienen la característica de que la trazodona es un antidepresivo que aparte tiene características hipnóticas. Vamos a tener aquellos mecanismos, el mecanismo de acción de lo que son los antidepresivos, vamos a tener algunas características en particular, que es que produce aquellos que se denominan cambios rápidos, aquellos que se denominan cambios lentos, y entre estos cambios rápidos y cambios lentos hay un periodo de latencia. El cambio rápido es el que produce el mecanismo de acción. El mecanismo de acción son los receptores. Y los cambios lentos son los que producen la acción farmacológica, o sea, que producen el efecto antidepresivo propiamente dicho. Entre este tiempo en el que se produjo el mecanismo de acción sobre los neurotransmisores y la acción farmacológica, van a pasar más o menos entre 15 a 20 días, y esto se le denomina periodo de latencia.
Dentro de los cambios rápidos vamos a tener lo que se denominan cambios pertinentes y cambios no pertinentes. Los cambios pertinentes hacen referencia a aquellos cambios que directamente son pertinentes al mecanismo antidepresivo, por eso se denominan pertinentes, o sea, que son propiamente dichos del mecanismo antidepresivo. Esta actividad la ejerce sobre los receptores serotoninérgicos y noradrenalínicos. ¿Sí? Lo que hace es aumentar la concentración de serotonina y noradrenalina, inhibiendo los receptores presinápticos. Y después vamos a tener aquella actividad no pertinente, que quiere decir que no es la actividad propiamente antidepresiva que tienen, pero que son parte de su mecanismo de acción y que le brinda ciertas características o ciertos efectos adversos a estos antidepresivos. Y esta actividad es el bloqueo de los receptores histaminérgicos, alfa, muscarínicos y actuar sobre el ion sodio. Fíjense que esta actividad sobre los alfas, sobre los muscarínicos y sobre los histamínicos es muy similar a la que vimos de los antipsicóticos la semana pasada. Sí, la semana anterior. Entonces estos cambios lo que va a ir a hacer es inhibir los receptores presinápticos y también activar la vía postsináptica, tanto de los receptores serotoninérgicos como dopaminérgicos. Esto va a hacer que, si yo inhibo los receptores presinápticos, que eran los de recaptación, ¿se acuerdan? Estos tenían la capacidad de inhibir la vía. Entonces, al bloquearlos, cada vez se va a liberar más noradrenalina y más serotonina. Este tiempo, esta activación que lleva la vía, a donde se va a ir a producir el aumento de serotonina y de noradrenalina en estos espacios presinápticos, se va a denominar el periodo de latencia. O sea, desde que se bloquea el receptor hasta que se produce, o sea, desde que se bloquea el receptor presináptico y se estimulan los postsinápticos, donde vamos a tener el aumento de la concentración. Entonces, entre el bloqueo, que sería el mecanismo de acción propio y rápido, hasta la actividad de que se acumule todo este neurotransmisor en la vía, tarda más o menos 15 días, y ahí es donde produce el efecto propiamente dicho. Vamos a tener entonces lo que se denominan, estos serían los cambios rápidos, que sería el bloqueo del neurotransmisor, y los cambios lentos, que serían aquellos que van a ir a producir sobre mejorar el efecto del sueño, mejorar la conducta, tener algunas actividades sobre el sistema nervioso autónomo, y bueno, y los que producen sobre el aparato cardiovascular, que son los efectos adversos. Este periodo de latencia tarda de 2 a 3 semanas. ¿Se entiende el periodo de latencia? Sí, profe. ¿Todos entienden? ¿No hay dudas? Bueno. Los antidepresivos tricíclicos tienen una eficacia baja, más o menos del 70%. ¿Sí? No tienen una alta eficacia. Es muy alta, pero a la misma vez no tanto, porque si tenemos en cuenta que hay el 30% de los pacientes que quedan fuera de este periodo de eficacia, este tiempo de eficacia. Todos los antidepresivos, como son drogas que tienen actividad o van a actuar sobre el aparato nervioso, sobre el sistema nervioso central, van a tener algunas características, como por ejemplo, que son todas las cinéticas iguales, como que tienen buena absorción, que tienen un tiempo de vida media prolongado, que se distribuyen ampliamente, tienen alta proteína, tienen todo metabolismo hepático, metabolismo lisosomal, y tienen eliminación hepática. Dentro de las reacciones adversas, como tenemos a lo que es la noradrenalina, acá está la cinética, ¿sí? Bueno, las reacciones adversas van a estar directamente relacionadas con toda esta actividad sobre los receptores. Fíjense en que no solamente modificaba la noradrenalina y la serotonina, sino que bloqueaba los receptores alfa, muscarínicos, histamínicos. Entonces todos los efectos adversos van a ser efectos colaterales. ¿Se acuerdan cuando especificábamos los efectos adversos, que teníamos efectos adversos y teníamos efectos colaterales, que son propios de los efectos adversos, y eran aquellos que se producían sí o sí por la misma actividad colateral de la actividad farmacológica? Bueno, si yo bloqueo el receptor histaminérgico y yo sé que voy a tener sedación, sé que voy a tener aumento de peso, sé que voy a tener aumento del apetito. Si yo bloqueo el receptor alfa, ¿qué voy a tener? A ver qué se acuerdan de la actividad del bloqueo alfa. Hipotensión. Fuerte, no lo escuché. Hipotensión, profe. Hipotensión,
taquicardia, ¿sí? Astenia. Y si bloqueo los muscarínicos, ¿qué actividades voy a tener? ¿Quién se acuerda? Visión borrosa, constipación. Visión borrosa, se queda de boca, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda de algún otro? Arritmias, ¿sí? Puedo tener hipotensión, alteraciones, Retención urinaria. excitabilidad, alucinaciones. No escuché, que ahí habló y no lo escuché. Retención urinaria. Retención urinaria. Bueno, muy bien. Y tiene actividad sobre el ion sodio. Esto quiere decir que modifica la sensibilidad al ion sodio y esto produce todo lo que es por ejemplo, aumento de la permeabilidad a nivel cardíaco del ion sodio y a nivel del sistema nervioso central, lo que puede producir arritmias graves y puede producir convulsiones. Entonces, estos efectos adversos son producidos por esta sensibilidad que le produce al ion sodio. Bueno, entonces todos los efectos adversos los vamos a relacionar con la actividad que tiene el medicamento. Entonces, a nivel de la noradrenalina vamos a tener temblor, ansiedad, porque aumentaba la noradrenalina y la serotonina, entonces podemos tener ansiedad, temblor, diaforesis, hipertensión, trastornos sexuales. Los receptores serotoninérgicos, ¿se acuerdan que teníamos mucho en la vía gastrointestinal? Habíamos visto los antieméticos, entonces teníamos trastornos gastrointestinales, insomnio, astenia, apatía, acaticia. También vamos a tener actividad cuando estimulamos el receptor HT2, vamos a tener un efecto antimigrañoso que podemos utilizar como tratamiento de la migraña, que ayer discutimos un montón sobre eso, y también disminución de la ansiedad y de la inquietud motora. Y por la actividad sobre el receptor 5HT3 tenemos un efecto antinauseoso. Estas reacciones adversas por el bloqueo histaminérgico, ya lo dijimos, sedación, somnolencia, aumento de peso, por el bloqueo alfa, ustedes lo dijeron, hipotensión, mareo, potenciar las drogas hipotensoras. El muscarínico se queda de boca, visión borrosa, constipación, y el efecto, al actuar sobre el ion sodio, vamos a tener el efecto timidino-símil y las convulsiones y los delitos. Fíjense que los nuevos de segunda generación, como la mesilina y la trazodona, prácticamente no tienen acción muscarínica ni actividad sobre el ion sodio. Entonces que sean un poco más, con menos efectos adversos o menos efectos adversos graves. Si nosotros nos tenemos en cuenta que estos efectos que tiene sobre el ion sodio pueden ser efectos graves que pueden producir la muerte del paciente. Entonces, al no tener actividad sobre el ion sodio, vamos a evitar que tenga este efecto de la muerte por sobredosis. Entonces, otra que nos queda de las reacciones adversas es que justamente podemos tener muerte por sobredosis, producida especialmente por este efecto sobre los iones sodios, delirio en los ancianos, cefaleas, y vamos a tener muchas interacciones, ¿sí? Vamos a tener que, dentro de las interacciones farmacológicas, imagínense, vamos a tener todas las interacciones de todo lo que trabaja sobre los receptores histaminérgicos, o sea, todas las drogas antihistamínicas, que más bloquean las drogas histamínicas, todas las drogas antipsicóticas, después todos los hipotensores, todas las drogas que actúen sobre hipertrofia prostática, todo lo que bloquean, aquellas que bloquean el receptor alfa, dentro del efecto muscarínico, todas aquellas como, por ejemplo, los antieméticos, los antiespasmódicos, los antipsicóticos, todas aquellas drogas que puedan producir efectos similquinidina, como algunos antibióticos, como las quinolonas, la eritromicina, los antiarrítmicos, los anticonvulsivantes, prácticamente todas las drogas pueden interactuar con este tipo de medicamentos. Bien, entonces, estos son los efectos adversos en relación a
y las interacciones en relación a su mecanismo de acción. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No, profe. No, profe, ninguna. En el libro hay obviamente que cuando leas hay un montón de cosas, pero para mí ordenarlas de esta manera, entendiendo por qué se produce su mecanismo de acción y por qué se producen todas sus reacciones adversas, me parece que es mucho más sensible que se aprendan es más fácil que se aprendan una lista de efectos adversos sin sentido, ¿sí? Al igual que en antidepresivos y que en anticonvulsivantes, en todo lo que tiene que ver con la parte de nervioso, siempre tiene, o casi siempre tiene una justificación su mecanismo de acción o alguno de sus efectos adversos. Entonces, estudiarlos así razonando porque así les vamos a preguntar. Bien. A partir de que esta no sé qué me parece para el audio, de que estos antidepresivos específicos tienen tantos efectos adversos, se generaron nuevas drogas que son más selectivas y específicas. ¿Qué quieren decir? Trataron de dejar solamente aquellas, o generar drogas que actúen solamente sobre aquellos receptores que son útiles para el efecto, la actividad antidepresiva, y que no tengan actividad sobre el receptor muscarínico, sobre el ion sodio, que son los que producen los efectos adversos, y también sobre los histamínicos y los adrenérgicos. Entonces se generaron estas drogas que son selectivas y específicas, que tienen un mecanismo de acción más concreto, lo cual va a producir menos efectos adversos, y que entonces tienen algunas ventajas sobre el tratamiento, como por ejemplo poder empezar con dosis altas, y que van a tener más fácil aceptación por el paciente porque van a tener menos efectos adversos y menos periodo de latencia. Estos antidepresivos nuevos, me aparece algo acá. Bien, me apareció un cartel en la pantalla, no me dejaba. Dentro de los antidepresivos nuevos vamos a tener lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina, van a tener la característica de que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Después vamos a tener otros que son inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, y los vamos a ir viendo. ¿Qué ventaja van a tener? Fíjense, si solamente actúan sobre el receptor de serotonina, van a tener mucha actividad antidepresiva con menos efectos adversos. ¿Qué características tienen? Bueno, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también van a tener algunos efectos adversos, pero menores, van a tener algunos trastornos sexuales a largo plazo, gastrointestinales, pueden tener aumento o disminución de la ansiedad, insomnio, cefalea, y la paroxetina puede aumentar de peso al paciente. En las depresiones severas no van a tener la misma respuesta, tienen menos eficacia que los antidepresivos específicos. Vamos a tener después aquellos inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina y de la recaptación de serotonina. Estos van a ser, por ejemplo, el escitalopram. Estos van a tener una actividad, fíjense que al actuar sobre la dopamina, ¿qué les parece? ¿Qué beneficio, qué ventaja les podrá dar? ¿O a qué tipo de pacientes les podremos dar? Por tener esta actividad dopaminérgica. ¿Qué se les ocurre? Si bloqueamos un poco los receptores de dopamina, ¿a qué pacientes se los podemos dar? Cuando hay mucha dopamina, ¿qué le pasa a los pacientes? Tienen alucinación en la memoria, en la atención. ¿Qué más? Va a tener una crisis psicótica. Hablen más fuerte porque no los escucho. ¿Cómo? Algo dijo Amadeo y Rosa, que no la escuché. Rosa Line, que no la Sí, pero escuché. yo dije que, o sea, si tiene mucha dopamina, la persona va a tener más sensación de placer,
la memoria va a mejorar, la atención también en las actividades, eso. Sí produce sensación de placer porque produce alucinaciones, pero cuando hay un exceso de dopamina no va a mejorar la... Estamos hablando de cuando hay un exceso de dopamina, ¿sí? Lo que yo les pregunté, mi pregunta fue, ¿qué pasaba si yo tengo un exceso de dopamina? Cuando tengo un exceso de dopamina, tengo psicosis, ¿se acuerdan? Y si tengo poca dopamina, tengo Parkinson. Entonces, siempre que hay mucha dopamina, lo que voy a tener es actividades relacionadas con la esquizofrenia, trastornos de la personalidad, alucinaciones y todo eso. Bueno, la ventaja entonces que va a tener este medicamento, que yo bloqueo los receptores de dopamina y disminuyo la concentración dopaminérgica, es que vamos a tener actividad sobre la en aquellos pacientes que tengan trastornos de la personalidad asociados a la depresión. ¿Sí? Entonces, esto termina modificando la vía dopaminérgica y produciendo una actividad sobre la personalidad. Se lo utilizan en aquellas depresiones con trastornos de la personalidad. El escitalopram es muy utilizado, es mucho más potente tal vez sobre los GIRS solos, y dentro de sus efectos adversos van a tener hipertensión, palpitaciones, insomnio, falta de la concentración, disminución de la libido y trastornos gastrointestinales. Después vamos a tener aquellos antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina. Este tiene la capacidad de que puede producir como efectos adversos ansiedad e insomnio. Entonces se lo utiliza para aquellos pacientes con depresiones a predominio de síntomas negativos. Y después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina, como el bupropión y la amineptina, que dentro de sus efectos adversos van a producir ansiedad, insomnio y pueden producir convulsiones, y que tienen la característica de que particularmente el bupropión se lo utiliza para otras indicaciones, como por ejemplo la cesación tabáquica, o sea, para dejar de fumar. El paciente que utiliza este tipo de medicamentos tiene menos deseo de fumar, o sea, son esos fumadores, le disminuye los deseos de fumar. Junto con otros medicamentos se utilizan para que el paciente abandone el cigarro de tabaco. Después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y de serotonina, como la venlafaxina y la fluoxetina. Estos van a tener casi las mismas reacciones adversas que los IRS, pero al actuar sobre la noradrenalina pueden producir hipertensión. Y la duloxetina tiene la capacidad de que, aparte de ser un antidepresivo, tiene un componente analgésico muy importante, por lo cual es una de las drogas de elección para el tratamiento de la fibromialgia. La fibromialgia se utiliza mucho la duloxetina. Por otro lado, vamos a tener el último grupo, que son aquellos que aumentan la liberación de noradrenalina y de serotonina. En este caso no aumentan, no van a ir a bloquear el receptor para que se aumente la concentración, sino que aumentan la liberación directamente. Y estos van a ser la mirtazapina, que aparte bloquea los receptores H1, por lo tanto es el más sedativo dentro del grupo de los antidepresivos específicos o selectivos, y se lo utiliza para las depresiones ansiosas. Bueno, ¿se entienden los selectivos? Sí, prof. Bien, ¿hay dudas? Y el último grupo, ya nos queda poquito, que tienen que entrar en la clase de bioética. Tenemos a los IMAO, que dentro de los IMAO vamos a tener lo que es la clorfilina, la moclobemida, son los que más se utilizan, y la transipromina también. Estos son inhibidores selectivos de la MAO, de la monoamina oxidasa A principalmente. Entonces lo que van a hacer es producir un aumento de la cantidad de catecolaminas, porque ¿se acuerdan que la MAO era la monoamina oxidasa y era la enzima que era capaz de catabolizar y de destruir todo lo que eran los neurotransmisores, ¿sí? Las catecolaminas, como la adrenalina, la serotonina, entonces la noradrenalina. Al bloquearla voy a tener un aumento de la concentración de todos estos receptores. Tienen muchos efectos adversos, principalmente el síndrome tiramínico.
El síndrome tiramínico se producía cuando el paciente consumía muchos derivados, muchos alimentos que contienen tiramina. La tiramina es un precursor de las catecolaminas, sobre todo de adrenalina y de noradrenalina. Entonces, si yo por un lado tengo un medicamento que me está disminuyendo el catabolismo, la destrucción de las catecolaminas, y le estoy dando más precursor, la concentración de catecolaminas va a ser muy alta, y va a tener este síndrome tiramínico que se caracteriza por tener hipertensión, taquicardia, arritmias y convulsiones. Bien, algunas características sobre el tratamiento con antidepresivos. Se los utiliza para todos tipos y formas de depresiones, ¿sí? También se las utiliza para los trastornos de ansiedad, también se utiliza para las bulimias y las adicciones y las anorexias. No todas las bulimias y las anorexias requieren tratamientos con medicamentos sedativos y antipsicóticos, algunos utilizan antidepresivos. En las adicciones también se utilizan antidepresivos. En la enuresis, ¿saben lo que es la enuresis? Yo no. ¿Nadie sabe lo que es la enuresis? La enuresis es aquellos pacientes a las personas adultas o los jóvenes, que vuelven a hacerse pie en la cama, o sea, que tienen el trastorno y que no es directamente incontinencia, sino que es un trastorno relacionado con la angustia y la depresión. Los trastornos depresivos premenstruales y los trastornos de hiperactividad y atención dispersa también utilizan antidepresivos. Creo que no nos olvidamos de ninguna acá. Estoy pensando todas las que dijimos, ¿no? Bueno, y a veces, y como vimos, algunos se los utilizan asociados como coadyuvantes en las enfermedades como la fibromialgia, y también se los puede utilizar algunos como antineurálgicos. Bien, el antidepresivo ideal es aquel que se selecciona por seguridad, tolerancia, eficacia, precio y sencillez, y en la actualidad lo que más se utiliza es la sertralina como, bueno, que lo vieron en el práctico, que viene siendo el antidepresivo con mejor seguridad, tolerancia, eficacia, precio y fácil de utilizar, para que lo puedan utilizar los médicos de la comunidad. Después, ya aquellos antidepresivos que son un poco más específicos, que tienen algunas características en particulares, son los que indican los especialistas. Cuando empezamos con antidepresivos atípicos, se puede comenzar con dosis completas, ¿no? Y eso va a hacer que tengan menos periodo de latencia, o sea, con los nuevos. Mientras que cuando comenzamos con los antidepresivos tricíclicos, vamos a comenzar con media dosis y vamos a aumentarla cada 2 semanas hasta que aparezca el efecto antidepresivo sin aparecer los efectos adversos. Con los alimentos vamos a mejorar la tolerancia y siempre tenemos que elegir un medicamento que que dentro de sus efectos adversos no tenga el que ya tiene el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que está sedado, con mucho sueño, no vamos a ir a elegir un sedativo, ¿sí? O uno que tenga mucha actividad histaminérgica, elegiremos alguno que tenga mucha actividad noradrenérgica, ¿sí? Y algo que no está acá, pero habíamos comentado en el trabajo práctico, bueno, pero para los que no estuvieron en el presencial, es que los tratamientos para las depresiones no se pueden abandonar rápidamente. Un paciente con depresión, los tratamientos con depresiones, de los pacientes con depresiones, por lo menos se utiliza 2 años, ¿sí? Si el paciente, después de haber utilizado 2 años de medicamento, bueno, se recupera y lo abandona y vuelve a recaer en depresión, no se debe descontinuar nunca más el medicamento, ¿sí? Las depresiones son trastornos que requieren, bueno, obviamente mucho cuidado y que aparte requieren de asistencia y, se me fue la palabra, contención familiar, y bueno, y por eso son tratamientos que tienen que ser tomados con responsabilidad. ¿Dudas de esto? Profe, Te escucho.
¿Es común que un paciente se vuelva adicto a la medicación de por vida? Primero, la medicación de por vida, cuando la necesita, no es una adicción. Una adicción es cuando no la necesita y la usa. O sea, eso sería una adicción. Por ejemplo, un paciente que utiliza cocaína, marihuana, no necesita ese medicamento para vivir y lo usa, eso es una adicción. Ahora, los antidepresivos, al igual que las benzodiazepinas o los antipsicóticos, no son medicamentos que generen una adicción propiamente dicha. Al contrario, con el tiempo generan tolerancia. ¿Se acuerda que era la disminución de la eficacia del medicamento? ¿Sí? El paciente lo toma porque lo necesita, porque es parte de un tratamiento farmacológico. Es más, generalmente la mayoría de los pacientes quieren dejar la medicación, no tenerla, pero bueno, a veces cuando la dejan, tienen una recaída de su patología. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta. Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A veces es muy difícil y a mí me pasa y nos pasa porque es como que las enfermedades de salud mental no siempre las consideramos enfermedades, ¿sí? Pero son enfermedades. Un paciente que tiene una depresión, un paciente que tiene una psicosis, es un paciente que necesita la medicación y que hay que tomarla con responsabilidad y que el paciente también tiene que concientizarse de su enfermedad y buscar todos los pilares del tratamiento para ayudarlo a salir adelante. Cuando el paciente depresivo, con la medicación y el tratamiento, sale adelante, no podemos inmediatamente quitarle el medicamento, ¿sí? Porque está saliendo adelante porque se está produciendo este mecanismo de acción en su organismo, donde está aumentando la serotonina y le permite tener una buena calidad de vida. Por eso, después de que se recupera, se puede dejar 2 años de tratamiento. Y ahí recién ir disminuyendo la dosis y sacándoselo. Particularmente en lo que son antidepresivos selectivos, no necesitamos retirarlos lentamente, porque como tarda mucho tiempo en que vuelva a generar, a deshabituarse, así mismo periodo de latencia que tiene el paciente, ese periodo de latencia también le dura después. Primero se desbloquean los receptores cuando le deja el medicamento y después se disminuye la concentración lentamente. Con algunos antidepresivos tricíclicos en particular, sí hay que tener cierto cuidado por la actividad sobre los receptores muscarínicos y estos a veces necesitan ser retirados de a poco. Cuando el paciente recae, como les digo, ante esta patología, después no se puede retirar la medicación. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿y si el paciente tiene una depresión mayor, por ejemplo, y un trastorno de ansiedad concomitante, o sea, al mismo tiempo? En ese caso, ¿podría estar tomando dos medicamentos distintos o uno nada más que sirve para las dos enfermedades, digamos? Las depresiones mayores se pueden tratar con muchos medicamentos, no solamente antidepresivos. Habitualmente no se asocian 2 antidepresivos, porque la mayoría de ellos tienen el mismo mecanismo de acción. Si vos das un antidepresivo tricíclico y un IRS, y van a competir por el bloqueo del receptor. Pero sí se asocian medicamentos, específicamente se asocian o benzodiazepinas o antipsicóticos, ¿sí? O pregabalina también. Hay muchas formas de asociar medicación dependiendo de las patologías que tiene el paciente. Si el paciente, como ves, tiene una depresión ansiosa muy importante, se le da generalmente un antidepresivo que sea sedativo, se le puede asociar una benzodiazepina, se le puede asociar algún antipsicótico de los nuevos, o también en el caso específico de los que son depresiones ansiosas, la pregabalina es uno de los medicamentos que se asocian porque, como es sedativa, a dosis mayores es sedativa, tiene una muy buena actividad sobre la sedación en estos pacientes. Así que aquellos pacientes con depresiones mayores pueden tener hasta 6 o 7 medicamentos. Y muchos pacientes con depresiones importantes tienen trastornos de la personalidad asociadas, así que usan muchos medicamentos. Muchos.
Ah, bueno, gracias. Yo tenía una paciente, les juro chicos, tenía 12 medicamentos. En realidad no era una paciente directamente mía, era conocida y un par de veces me pidió que le hiciera una receta y cuando empecé a ver la cantidad de medicamentos que tomaba, le digo, no, yo no te voy a recetar esta cantidad, yo te pongo una firma en esta cantidad de medicamentos porque 12 medicamentos, o sea, tomaba un medicamento que le producía sueño, el otro que le producía aumento de la tenía 2 o 3 antipsicóticos, dos benzodiazepinas, pregabalina, antidepresivos, no me acuerdo qué, era una barbaridad de medicamentos. Bueno, también ella ya era un exceso de polimedicación, ¿no? Pero, y lo peor de todo es porque tenía todos estos medicamentos y no se sentía bien, igual. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado, recuerden que todos estos medicamentos disminuyen la concentración de los pacientes, entonces cuando un paciente toma mucha medicación para todo lo que son trastornos psiquiátricos de cualquier tipo, ¿no? No deberían manejar. Hay que tener en cuenta eso porque se pierden los recursos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? Profe, una cosita más y listo. El médico recién formado, o sea, un médico generalista, ¿podría recetar un medicamento Sí. para salud mental? Sí. O sea, ¿está autorizado? Sí, efectivamente. No solamente está autorizado, sino que con la nueva ley, la incorporación de la nueva ley de salud mental, en la que se desmanicomiza a los pacientes, quiere decir que los saca del manicomio, esta atención de la parte de salud se la lleva hacia los centros primarios de salud. Entonces los médicos generalistas y médicos, cualquier tipo de profesional de la salud médico, puede indicar antidepresivos, puede indicar algunos antipsicóticos, puede indicar benzodiazepinas. Para eso estuvo esta guía de capacitación y lo que les decía, por ejemplo, en el centro de salud hay desde remediar sertralina, porque la sertralina es segura, es eficaz, entonces pueden utilizar ese tipo de medicamentos. El médico de la salita tiene que tener la capacidad de reconocer una enfermedad, un trastorno psicológico, una enfermedad psiquiátrica, y tiene que poder tratar las enfermedades leves, básicas, ¿no? Una depresión, algún tipo de trastornos de ansiedad, obviamente que todo lo que son enfermedades psiquiátricas, con trastornos de enfermedades psicóticas, demencias graves y trastornos de la personalidad, deberían ir al centro de salud, al especialista. Pero si nosotros, todos los pacientes que tienen angustia y depresión, y todos los pacientes que tienen ansiedad, los mandamos al psiquiatra, imagínense, habría colas y colas para poder entrar a ser atendidos por los psicólogos y los psiquiatras, ¿sí? Entonces, en los centros de salud se indica todo este tipo de medicación y las provee el programa Remediar. Gracias. No, de nada. Igual, particularmente en los antipsicóticos y algunas drogas de depresión mayores como los IMAOs, los médicos esas no se las proveen, sí se las proveen, pero no en el centro de salud, y para indicarlas necesitamos un recetario especial, que es un recetario de triplicado, ¿sí? Que son 3 hojitas, y que esas recetas, esos recetarios los maneja Salud Pública y el médico tiene que ir a buscarlos y después, para que les repongan otra vez, tiene que volver a llevarle esos recetarios que le quedaron, para que queden las constancias de qué es lo que estamos usando. ¿Alguna otra duda? Bueno, listo chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden que mañana hay actividad obligatoria de la jornada de Chagas. Me olvidé subirles el programa, ya se lo subo hoy día. Profe, tengo una consulta. ¿Cómo hago para inscribirme al programa de Chagas? Ahí tenés que mandar un mail a investigacionlr@barceló.edu.ar. Igual ya le subo ahora, ya se lo subo, porque si no me lo voy a olvidar. Se lo subo a la página. Pero tengan en cuenta de que mañana igual yo les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan, para que se acuerden y puedan ingresar. En la mañana se los voy a pasar. Profe, ¿y qué tenemos que mandar mails?